Hola queridos estudiantes, en este video vamos a hablar acerca de la parte introductoria del capítulo 8, comprobación de diferencias entre medias. Nos vamos a basar especialmente en la parte teórica para que podamos después en otro video poder realizar ejercicios relacionados con este tema. Empecemos entonces por el título. El capítulo 8 se llama Comprobación de diferencias entre medias y se trata de que nosotros podamos comparar dos poblaciones. Y para ello pues les tengo este ejemplo para poder ir entendiendo mejor de qué trata este asunto. Imaginemos que deseo investigar sobre la ira y la ira en menores de edad. Y mi interés se concentra en comparar los puntajes de ira entre niños y niñas. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Pues voy a empezar con todo lo que aprendí en estadística fundamental y también con lo que ya llevamos aprendido del capítulo 6 y del capítulo 7. ¿Cómo así? Bueno, miremos qué es lo primero que debiésemos de tener claro. Lo primero es definir las poblaciones que me interesan comparar. La primera población le vamos a llamar la de niños y la vamos a numerar como la población 1, ¿de acuerdo? Y la segunda población pues la voy a definir como la de las niñas y le llamo entonces mi población 2, ¿de acuerdo? Para ello voy a imaginar que yo de forma muy teórica pudiese yo tener la capacidad de poder encontrar entonces la media de toda mi población. Y aquí simbólicamente le voy a llamar entonces la media para la población 1 y esta sería la media para la población 2. Pero luego vamos a ver de que esta media es simbólica porque realmente pues no tiene sentido pues que yo pueda aplicar o investigar absolutamente a toda mi población. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, lo primero es definir quién es mi población 1 y quién es mi población 2, ¿de acuerdo? En este caso, niños para la 1 y niñas para la 2. Luego voy a seleccionar un instrumento para medir la variable que me está interesando en este caso, por ejemplo, la ira, ¿de acuerdo? Y luego selecciono mi muestra que sea idealmente aleatoria y significativa para cada población, ¿de acuerdo? Voy a escoger una muestra para niños y una muestra para niñas. ¿Y por qué escojo la muestra y no lo aplico el instrumento a toda mi población? Bueno, por aspectos que ya aprendimos en el capítulo 7, que es por cuestión de tiempo, ¿verdad? Por cuestión de dinero y también de recurso humano o también recurso material. Entonces, debido a esto, pues yo de verdad, pues decido seleccionar muestras y no aplicarle el test de ira a toda mi población que puede generarme mayor tiempo, dinero y recursos. Entonces, ¿a qué vamos? Pues entonces, ya teniendo el instrumento para medir la ira, a ambas muestras voy a aplicarlos y además, con base a esos resultados, voy a lograr determinar para cada muestra 3 aspectos. ¿Cuáles van a ser estos? La n, que es el número total de datos o el tamaño de la muestra, como tú lo quieras ver, la media y la desviación estándar. Por lo tanto, quiere decir que para mi muestra 1, que es la que representa para niños, voy a tener yo mi n, el tamaño de esa muestra de niños, la media para los niños y la desviación estándar para los niños. Y así también sería para las niñas, que sería el equivalente a mi muestra 2. Tamaño de la muestra para niñas, la media para la muestra de las niñas y la desviación estándar para la muestra de las niñas. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, a partir de entonces, empiezo a utilizar los criterios estadísticos del capítulo 8
que ya habíamos comentado, que se llama comprobación de diferencias entre medias. Y gracias a esta información voy a determinar si la diferencia que encuentre entre la media de niños y la media de las niñas es lo suficientemente diferente para concluir que existe diferencia entre ellas. ¿Y qué hago ahora? Bueno, redacto la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. Entonces, en el capítulo 8 me explican de que yo debo de redactar estas hipótesis para poder después proseguir con los cálculos numéricos. Y me explican de que en caso de la hipótesis nula, yo debo de asumir que no hay diferencia entre mi población 1 y mi población 2. Entonces, ¿qué criterio voy a necesitar para poder redactar? Pues además de saber que no hay diferencia entre una población y otra población, yo necesito tener claro entonces cuál es mi población 1, cuál es mi población 2 y qué es lo que estoy midiendo. ¿De acuerdo? Estoy midiendo la ira, mi población 1 son niños y la población 2 son niñas. ¿Cómo lo redacto? Pues incluyo ambas poblaciones, incluyo lo que estoy midiendo, que sería la ira, y determino o dejo completamente claro que no va a haber diferencia entre ellas. Como por ejemplo, una hipótesis nula para este caso hipotético sería: no existe diferencia en la ira promedio de niños y niñas. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de redacción para la hipótesis nula podría ser pues que los niños presentan la misma ira promedio que las niñas. Entonces, espero que haya quedado claro que la hipótesis nula, que se representa con este símbolo, expresa siempre que no hay diferencia entre mi población 1 y mi población 2. ¿Y qué sucede con la hipótesis de investigación, que se representa de esta forma? Esta me dice que sí hay diferencia, o sea, que la población 1 no va a ser igual a mi población 2, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podría yo redactar entonces la hipótesis nula? Bueno, que existe diferencia en la ira promedio de niños y niñas. O también podría decir que los niños difieren de las niñas respecto a su ira promedio. Si se dan cuenta, en ninguno de los casos yo redacto de que quién va a tener mayor ira que el otro. Ese no es el asunto que se trata en este capítulo 8. Lo que me lleva esta serie de criterios estadísticos es para determinar que existe o no diferencia entre un grupo y otro. Y por supuesto, si existiese diferencia, entonces la población que tenga mayor media, pues ese será entonces el que supere al otro. ¿De acuerdo? Veamos entonces ahora en el paso 7. El investigador espera rechazar la hipótesis nula. ¿Y por qué espera? Porque ello implica que sí hay diferencia entre las dos poblaciones que estoy comparando. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque la verdad es que yo, si quiero hacer una investigación en donde voy a comparar la ira de niños y niñas, pues lo estoy haciendo porque de alguna forma creo o considero que va a haber diferencia, porque si no creyera que hubiese diferencia en la ira de niños y niñas, pues no tendría mucho sentido desear compararlos. Realmente yo lo estoy comparando porque en el fondo creería que sí existe diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se dice que el investigador generalmente espera rechazar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula me va a decir, mira, no hay diferencia entre este y este. Entonces, las hipótesis tienen dos criterios para poder concluirse, que se acepte o se rechaza. Y yo, como investigador, esperaría siempre rechazar entonces mi hipótesis nula, porque ello implicaría que sí existe diferencia. Pero para poder tener criterio científico de rechazar la hipótesis nula, se debe usar los casos 1, 2, 3 o 4 planteados en el capítulo
8, 85 decía, en el capítulo 8. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque puede ser que la media de niños sea de 7 y la media de niñas sea, por ejemplo, de 8. Y entonces, solo con eso, que hay una diferencia numérica entre una media y la otra media, alguien podría decir, ay, sí, sí existe diferencia, pero ¿será que esa diferencia de 7 a 8 es lo suficientemente significativa para decir que efectivamente hay diferencia entre un grupo y otro? Pues eso me lo dice esta serie de casos, 1, 2, 3 o 4, que se plantean aquí en el capítulo 8. ¿De acuerdo? Y entonces ahora, ya una vez explicado esta parte introductoria, entonces vamos a ver el formulario del capítulo 8. El capítulo 8 o el formulario del capítulo 8 lo he diseñado de esta forma para que sea más fácil de entender y que en una sola página podamos visualizar todo el capítulo 8. Empiezo entonces con un resumen y luego planteo los distintos casos que se presentan en el libro. ¿De acuerdo? Por supuesto que es obligatoria la lectura del capítulo 8 para que usted pueda entender completamente de lo que estoy hablando en este video. Pero está bastante bien que antes de su lectura pueda visualizar el video para que también usted, cuando lo esté leyendo, esté también enterado de más o menos de qué trata el capítulo. Por lo tanto, sugiero que primero visualice el video, luego lea el capítulo, pero si usted desea primero leer el capítulo y después visualizar el video, pues también estaría correcto. ¿De acuerdo? Veamos entonces ahora. El capítulo 8 habíamos dicho que se trata de comprobación de diferencias entre medias. Y empiezo explicando que la hipótesis nula se representa con este símbolo y que ella indica que no existe diferencia representativa o significativa entre las dos medias de las muestras. Eso significa que la media de uno es igual a la media del otro. Hipótesis alterna o de investigación, que sí existe una verdadera diferencia poblacional y tal diferencia es tan grande que no se puede explicar con un error de muestreo. Entonces, ¿por qué están representadas estos de acá? Porque como les decía antes, si yo tengo un grupo que quiero comparar con otro y un grupo tiene una media de 7, por ejemplo, y el otro tiene una media de 8, a lo mejor esa diferencia no es tan grande, no es tan significativa y podría decir que solamente se llevó a cabo esa diferencia por algún error humano de muestreo, que sabemos desde el capítulo 7 cuando vimos errores de que existe esa posibilidad. Y debido a estos errores, vuelvo a hablar sobre el tema nivel de confianza o nivel de significancia. Esto nos ayuda a decidir si la diferencia que existe entre las medias se debe a un error de muestreo o no. Por convención se toma un 95%. Ustedes recordarán que en el capítulo 7 nosotros hemos trabajado con un nivel de confianza al 95% y al 99%. Sin embargo, aclaramos que lo más común es trabajar con un nivel de confianza al 95%. En este caso, todo el capítulo 8 se va a basar en un nivel de confianza al 95%, que desde el punto de vista científico es totalmente aceptable. El porcentaje DIF es un valor, un dato que vamos a empezar a usar este capítulo y este nos va a indicar cuando nosotros calculemos, aquí está cómo lo vamos a calcular en este caso, miren, porcentaje DIF es igual a tabla B por 2. Bueno, este porcentaje DIF me va a indicar la probabilidad de que la diferencia de las medias no se deba a un error de muestreo y sí a una diferencia real entre las medias. Por lo tanto, si porcentaje DIF es mayor o igual a 95%, debemos rechazar la hipótesis nula, que acá lo estoy explicando en el caso 1, y aceptar la hipótesis de investigación.
Entonces nosotros esperamos que esto suceda, que este porcentaje DIF sea mayor o igual al 95% para que podamos rechazar la hipótesis nula y decir, sí, sí hay diferencia entre este grupo y el otro grupo que quiero comparar. ¿De acuerdo? Entonces, aún tratando de minimizar errores, debemos estar conscientes que como cualquier actividad realizada por un ser humano, estamos expuestos a la posibilidad de equivocarnos. Y aquí presentamos dos tipos de errores que pudiésemos cometer. Entonces dice, mira, cualquiera puede cometer estos errores, ¿de acuerdo? Porque eres ser humano. Y esto también se basa en que si tú realizas o cometes el error tipo 1, ¿verdad? No estás cometiendo el error tipo 2, pero si tú decides aceptar la hipótesis nula, entonces tú estás cometiendo posiblemente un error. O sea, no importa la decisión que tomes, tú vas a estar cometiendo un error. Entonces, esto es lo que trata esta parte de acá. Entonces, veámoslo con otras palabras para que lo entendamos mejor. El error tipo 1 le llamamos también error alfa y se comete al rechazar la hipótesis nula cuando debimos de haberla aceptado. Entonces, por ejemplo, hacemos los cálculos y rechazamos la hipótesis nula. Entonces, al rechazar la hipótesis nula, nosotros estaríamos cometiendo el error tipo alfa, porque dice que este ocurre cuando yo rechazo la hipótesis nula y la debimos haber aceptado. Por supuesto que esto es de alguna forma simbólica en este aspecto. Les explico. Nosotros no podemos dejar de tomar una decisión. O es blanco o es negro. O rechazamos la hipótesis nula o la aceptamos. Esto se basa en este 95% de confianza. Que yo tengo el 95% de confianza que yo debo de rechazar la hipótesis nula. Pero eso me implica que hay un 5% de error. Y ese error significa que yo debí de haberla aceptado en lugar de rechazado. Pero es un error tan pequeño, y ese error sería el error tipo alfa, que es aceptable a nivel de ciencia. O sea, no voy a estar 100% seguro de que lo que estoy concluyendo es así, pero sí me da un parámetro de confianza. O sea, 95% seguro de que yo debo de rechazar la hipótesis. Entonces, ¿qué sucede si yo no rechazo la hipótesis nula, sino que este porcentaje DIF no me salió de 95%, sino que me salió de 94%, 93%, 90%, 80%, 60%, 40%, lo que haya sido, ¿verdad? Entonces, en ese caso, aquí me dicen estas ecuaciones, estos casos, que este es mi caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Según el caso 1 me dice, mira, tú tienes que aceptar la hipótesis nula, porque solo la rechazas si este valor es mayor o igual a 95, pero si no, la tienes que aceptar. Ok, entonces aceptas la hipótesis nula. Eso significa que existe un margen de error, o sea, existe una posibilidad de que tú te estés equivocando, que tú realmente debiste haberla rechazado. Entonces, a eso se le llama error tipo beta. Quiere decir que va a haber un 5% de error que va a corresponder al error tipo beta o error tipo 2, en que yo estoy aceptando la hipótesis nula, o sea, estoy diciendo que no existe diferencia entre un grupo y otro, pero en el fondo tuve que haberlo aceptado. Pero desde el punto de vista de la ciencia, está bien. Yo tengo que aceptar mi hipótesis nula con base a estos criterios estadísticos. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos al hacer el tipo de análisis estadísticos de diferencias entre medias de muestras que se mostrarán acá? Bueno, primero, que yo debo de querer comparar dos medias de muestras. Segundo, que deben de ser datos por intervalos, no nominales ni ordinales. Esto significa que tienen que ser unos datos numéricos cuantitativos, ¿de acuerdo? A eso se refiere esta parte, cuantitativos. Tercero, los datos deben ser extraídos por métodos aleatorios. Esto es de forma ideal, pero en la vida real esto es poco posible.
en la mayoría de los casos no se extraen las muestras por métodos aleatorios, sino por métodos no aleatorios, ¿de acuerdo? Entonces esto puede ser flexible. Y 4, el valor T se utiliza para muestras pequeñas, ¿de acuerdo? Esos son los criterios. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de estas muestras, cómo se caracterizan y cómo poder identificarlo. Entonces, veamos acá. Primero, si yo tengo dos grupos, dos poblaciones, y estas poblaciones tengo dos poblaciones, ahí vamos bien, pero yo voy a extraer de cada población dos muestras y cada muestra es grande. ¿Grande a qué se refiere? Mayor que 20, ¿de acuerdo? Incluso en muchos casos dicen que ya 20 se puede considerar, pero aquí dice mayor a 20, ok, mayor a 20. Entonces, ¿cuál sería? 21, 22, 25, 30, 40, 80, 100, lo que sea. Pero son muestras grandes, mayores a 20, ¿de acuerdo? Mayores a 20, o sea, 20 no entrarían, sino que 21 en adelante, ¿de acuerdo? No importa que el tamaño de la muestra sea uno de 21 y el otro de 28, o que uno sea de 25 y el otro sea de 25. No importa, ¿de acuerdo? Pueden ser que el tamaño de la muestra de uno sea igual a el tamaño de la muestra del grupo 2 o que el tamaño de la muestra 1 no sea igual al tamaño de la muestra 2, no importa. Pero deben de ser ambas grandes. Grandes, que significa mayores a 20. Entonces, si corresponde a eso, yo debo de seguir el caso 1, que es esta serie de ecuaciones. ¿Esto qué significa? Mira, te voy a explicar qué significa este formulario. Que para el grupo 1, esto es lo que tienes que calcular, y para el grupo 2, esto es lo que tienes que calcular. N1 y N2. O sea, tienes que tener claro cuál es el tamaño de tu muestra 1 y cuál es el tamaño de tu muestra 2. Este podría ser de 25 y este también de 25. ¿Cuál es la media de tu muestra 1 y la media de tu muestra 2? Por ejemplo, este es de 7 y este es de 8, por decir algo. ¿Cuál es tu desviación estándar de 1 y la desviación estándar de 2? Esto es de 0.5 y este es de 0.5. Supongamos que la desviación estándar fuese la misma. Y luego vas a calcular el error estándar de la media de 1 y el error estándar de la media de 2. ¿Y cómo lo calculas? Con la fórmula que aprendimos en el capítulo 7. Error estándar de la media es desviación estándar dividido la raíz cuadrada de n menos 1. Ya tienes la desviación estándar, la n menos 1, lo calculas y tienes para cada uno. Luego vas a calcular este valor que se llama error diff. El error diff es un cálculo nuevo que vamos a aprender aquí en este capítulo 8 y si te das cuenta, pues la fórmula no es nada del otro mundo. Significa que el valor que tú calculaste aquí del error de la media 1 lo debes de elevar al cuadrado. El error de la media del grupo 2 lo elevas al cuadrado. Luego sumas ambos valores y esta sumatoria, luego el resultado de esa sumatoria le vas a sacar raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Y esta respuesta, como todo lo que hemos trabajado en este curso, pues lo dejas a 2 decimales. Luego calculas este valor de z, que es la media de 1 menos la media de 2 dividido este error diff que hemos calculado antes. Y con este z vamos a la tabla B, que aprendimos a usarla en el capítulo 6. Y bueno, ya tenemos entonces esta tabla B con base a este z que hemos calculado acá. Y calculamos ahora que es el más importante del capítulo 8, el porcentaje diff. El porcentaje diff va a ser igual a tabla B por 2. Y bueno, lo que me quede, esto es el criterio para que yo compare. Si me queda 80, entonces 80 será mayor a 95, no, entonces no puedo rechazar. Tengo 90 es mayor a 95, no, entonces no puedo rechazar. Me quedo 95 es mayor o igual, esto es lo que significa este símbolo, mayor o igual a 95. Sí, 95 es igual a 95 y aquí me dice que este valor tiene que ser mayor o igual a 95. Si me queda igual, entonces significa de que sí puedo rechazar, ya sea que sea exactamente 95
o mayor a 95. O sea, 95 hasta 100, yo ya puedo rechazar mi hipótesis nula. De lo contrario, la debo de aceptar. ¿Estamos? Y bueno, aquí están los demás casos, ¿verdad? No voy a entrar a explicar cómo es que se evalúan, así como lo hice con este. Solamente voy a indicar los criterios. Estos son para muestras pequeñas, los otros tres que están aquí. Entonces, el único caso que trabaja con muestras grandes es el caso 1. ¿De acuerdo? Este caso número 4 generalmente no trabaja con muestras grandes, trabaja con muestras pequeñas. En la vida real sí se puede trabajar con muestras grandes, pero para fines didácticos. En el curso vamos a regirnos porque son para muestras pequeñas, pero más adelante les explicaré que en la vida real pudiésemos tener esto con muestras bastante más grandes. Pero bueno, vamos a hacerlo ahorita muy teórico, ¿verdad? Muestras grandes, el caso 1, y muestras pequeñas puede ser el caso 2, 3 o 4. ¿Cuál es el más fácil de identificar de estos tres? El caso 4. ¿Por qué? Porque el caso 4 realmente no va a trabajar con dos poblaciones o dos muestras distintas, sino que va a trabajar con una sola población, pero a esa misma población le va a aplicar el test 2 veces. A esto se le llama antes y después. No sé si ustedes han escuchado casos que se llaman pretest y post-test, en donde, por ejemplo, si estamos en una empresa, ¿verdad? Y necesitamos medirle a un grupo de personas un nivel, y después de cierto tiempo volvemos a medirle a ese grupo, a ese mismo grupo de personas, eso mismo. Por ejemplo, pudiera ser a nivel de estudiantes de psicología. Por ejemplo, yo les puedo aplicar un test acerca de inteligencia emocional, y luego durante todo el semestre les voy a dar un curso sobre educación emocional. Y cuando finalice el semestre, que cabal coincide con que finalizó el curso que también les di durante todo el semestre sobre educación emocional, les vuelvo a aplicar un test de inteligencia emocional. Y entonces tengo al mismo grupo de personas antes de recibir el curso y después de recibir el curso. Y quiero determinar si hubo diferencia en el nivel de inteligencia emocional antes y después de haber recibido el curso. Entonces, bueno, en este caso, ¿verdad? Van a trabajar con el caso 4. Entonces esto es el mismo grupo de personas, pero en dos momentos, antes y después de que pase algo. Que puede ser eso que pase, puede ser un curso, también pudiese ser una terapia, ¿verdad? Imagínense que ustedes tienen un grupo de pacientes, ¿verdad? Y ustedes van a hacer algún tipo de terapia con ellos, y entonces esa terapia puede ser acerca de autoestima y aplican un test de autoestima antes de que empiece la terapia. Puede ser terapia individual o terapia grupal, pero a ese grupo de personas trabajan ustedes la terapia por 3 meses, lo que sea considerado 6 meses o un año, y cuando termine este proceso terapéutico, ustedes vuelven a aplicar el test para determinar si hubo o no diferencia en el nivel de autoestima de este grupo de pacientes, por ejemplo, ¿verdad? También puede hacerse antes y después de ver una película midiendo algo, ¿verdad? Entonces, para ver si después de que tú proyectaste una película acerca de racismo, pues los índices de racismo pues cambiaron, por ejemplo. Y este ejemplo lo colocan ahí en el libro. Entonces veamos. Si son muestras grandes, caso 1. Si son muestras pequeñas, puede ser el 2, el 3 o el 4. Y muestras pequeñas es de 20 hacia abajo. Eso es de 20 participantes para menos. Si tiene que ver antes y después de que suceda algo y realmente es el mismo grupo de personas, pero es antes y después de algo, entonces vamos a irnos al caso 4. Y luego, ¿verdad? Aquí, en este caso, bueno, y aquí, ahí se recuerdan.
que el grupo 1 va a ser exactamente igual al grupo 2, ¿verdad? Porque es el mismo grupo de personas antes y después. Y ahora veamos. Aquí, en estos tres casos, les decía 2, 3 y 4, que se trata acerca de grupos pequeños de 20 o menos. Pero la forma de diferenciar entre este y este es de que este va a tener exactamente el mismo tamaño, o sea, muestras pequeñas, pero con igual tamaño. Si es de igual tamaño, es caso 2. Y si son de distinto tamaño, es caso 3. Esa es la única diferencia. Entonces, ¿en qué me voy a basar para poder identificar el caso a trabajar? En el tamaño de mis muestras. ¿De acuerdo? Si el tamaño de mis muestras es grande, o sea, de 21 en adelante, no importa que sean del mismo tamaño o de distinto tamaño, me refiero a la muestra 1 y la muestra 2, entonces me voy al caso 1. Si las muestras son pequeñas, de la muestra 1 y de la muestra 2, entonces puede ser el caso 2, 3 o 4. Si las muestras son pequeñas, pero solo se trata de una misma muestra, porque va a suceder algo y voy a medir antes y después de que eso suceda, un pretest y un posttest, entonces es caso 4. Si las muestras siguen siendo pequeñas, pero no se trata de antes y después, pero son del mismo tamaño, caso 2. Si son de distinto tamaño, caso 3. ¿De acuerdo, jóvenes? Y entonces yo creo que esta es la primera parte del capítulo 8 en el sentido de que es la parte teórica e introductoria. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a estar nosotros trabajando con ejercicios, eso lo dejamos para otro momento, sin embargo, solo quiero que lo visualicen, ¿verdad? Luego vamos a ir viendo los casos por separado, lo vamos a ir viendo por este medio. Entonces, tenemos acá, este es el caso 1 para muestras grandes y los criterios. Entonces, esta es la parte teórica, que los datos pertenecen a la población, deben seleccionarse idealmente por el método aleatorio. Y aquí repasamos cuál es el nombre de estos métodos aleatorios, que ya los vimos en el capítulo 7, el aleatorio simple, sistemático, estratificado por cúmulos, pero que ya vimos que en la vida real generalmente esto pues llevará más métodos de muestreo no aleatorios. Bueno, los datos deberían de ser cuantitativos, del tipo por intervalos. Cuando se trabaja con muestras grandes, mayores a 20, se trabaja con valores T, y si son pequeñas, ¿verdad? No se trabaja con valores T, sino que con valores Z. Y las T van a ser para valores pequeños. Y todo esto está basado en cálculos de curva normal. Esa es la base de todas estas fórmulas. Y este tipo de análisis se aplica cuando deseamos comparar dos poblaciones a través de los datos de las muestras de cada población. Y bueno, siguiendo el mismo ejemplo que acabamos de dar, pues he dejado acá, bueno, esto se ejemplifica este caso que se desarrollará, ¿verdad? Y que a la vez se presenta en la tarea 14, ejercicio 1. Esto de acá, tarea semana 14, por favor, hacer caso omiso, ¿verdad? Fue un teclazo mal colocado. Y bueno, tenemos este caso de acá. Se desea estudiar la experiencia de ira en dos poblaciones, niños y niñas, y para ello se seleccionó una muestra aleatoria de cada población. La muestra fue por el método de sombrero y fue de tamaño 25 para cada una. Entonces, se aplicó un instrumento MSAI de Furlong para medir la experiencia de ira en 25 niños y 25 niñas. Un valor mayor indica mayor experiencia de ira y los resultados fueron los siguientes. Y aquí tenemos los 25 resultados para los niños y los 25 resultados para las niñas. Y ahora les pregunto yo, con base a lo que hemos estado aprendiendo, ¿qué caso representaría este? Siempre es ir a ver el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra de niños, ¿de cuánto es? 25. Y el tamaño de la muestra para las niñas, o sea, mi población 2, ¿de cuánto es? 25.
Muy bien. ¿Eso es mayor a 20? Sí, sí es mayor a 20. Entonces son muestras grandes. Si son muestras grandes, corresponde caso 1. ¿Estamos de acuerdo? Caso 1. Redacte la hipótesis nula, pues nosotros ya hemos visto que una posible hipótesis nula puede ser no hay diferencia en la ira promedio entre niños y niñas. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué hacemos? Pues vamos a calcular la n, la media y la desviación estándar. Ah, ¿no tienes claro las fórmulas? Bueno, puedes descargar aquí del blog entonces este formulario. ¿De acuerdo? Y bueno, luego vamos a ver el caso 1. He dejado aquí entonces el caso 1, que es el que corresponde. Aquí están las fórmulas de una forma muy resumida, ¿verdad? Y aquí se empieza por trabajar entonces pues tu tabla de distribución de frecuencia simple, tanto para niños como para niñas. Entonces, lo que implica este tipo de ejercicios es que vas a trabajar la n, media, desviación estándar, error estándar de la media, duplicado. ¿Por qué? Porque va a ser para los niños y también para las niñas. Entonces, la hipótesis nula, no existe diferencia en la experiencia de ira en niños y niñas, es otro tipo de ejemplo de cómo se podría redactar la hipótesis nula, ¿verdad? También es válida. Tengo aquí x, f de x, f y x al cuadrado, ¿verdad? He calculado todo esto, las sumatorias y estos valores de acá. Y entonces, como este porcentaje de me salió de 98.80 y si es mayor o igual a 95, yo lo rechazo, entonces, ¿qué debo de hacer? Se rechaza la hipótesis nula. Aquí pueden haber solamente dos conclusiones, o que se rechace la hipótesis nula o que se acepte la hipótesis nula. Yo podría preguntar, ¿y qué tipo de error estás cometiendo en este caso? ¿Cuál sería? A ver si se recuerda. ¿El error tipo 1, el alfa, o el error tipo 2, el beta? ¿Cuál es el que se comete si yo rechazo la hipótesis nula? Piensen en ello. Y mientras tanto les digo, en la próxima clase o en el próximo video vamos a ir trabajando juntos este ejercicio, ¿de acuerdo? Pero hoy les quise presentar de una forma muy general este caso, solo para que vayamos teniendo una idea de qué es lo que se espera trabajar en este capítulo, ¿de acuerdo? Pero el objetivo de esta clase era simplemente dar una introducción de la teoría. Y entonces, vamos a ver. ¿Se recordaron entonces cuál sería el error que ustedes cometerían? Espero que sí. Espero que sí. Y miren, recuérdense, el 1 es rechazar. Para que se les quede más fácil, hagan esto. Recuerden que el objetivo de un investigador es rechazar la hipótesis nula. Entonces, si usted rechaza, es lo primero, error tipo 1, el alfa. Y si usted la acepta, que sería lo otro, ¿verdad? Que queda en segundo plano, es el error tipo 2 o beta. Es una forma práctica de poder ir asociando el rechazar la hipótesis, que es lo que yo busco, y que todo está redactado en función de rechazar. Si yo rechazo, cometo el error tipo 1. ¿De acuerdo? Entonces, espero que les haya servido esta información y como siempre, nos vemos en clase.